mundo de la palabra es el que creó el mundo de las cosas. Esto lo afirma Lacan hacia 1974 en una entrevista en la revista Panorama. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Moreira y hoy me voy a ocupar de la transferencia. Freud, en 1888, recurrió por primera vez al término francés transfer en un artículo sobre la histeria para el Diccionario Médico de Villaret. Allí nos habló de una transferencia de la sensibilidad de un sector del cuerpo del sujeto a otro. En estudios sobre la histeria de 1895, la transferencia, Übertragung, es vinculada a un falso enlace en el que está implicada la figura del analista. Ahora bien, la impulsión a la transferencia es localizada con relación a la situación de análisis o con el analista mismo. La cura implica el establecimiento de la transferencia, su deshacimiento y el escenario en el cual se despliega la experiencia del análisis. Se trata de uno de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis propuestos por Lacan en el Seminario 11, junto con el de repetición, inconsciente y pulsión. Ante la perturbación del proceso dialéctico o analéctico, un enlace entre la analogía y la dialéctica que se despliega en el tratamiento, se activa la transferencia, que es un acto del pensar diferente y distinto. La transferencia tiene un doble aspecto, es condición para que haya análisis y a la vez opera como obstáculo. Este último, el obstáculo, tiene una vertiente singular, el amor, que no es otra cosa que una ilusión, pero que incluye una falta. En el Seminario 11, Lacan considera la transferencia como la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Esta conceptualización no solo implica la transferencia, sino también al sujeto que en tanto instancia simbólica requiere de una puesta en acto. Al respecto, Lacan, hacia 1960-61, en el Seminario 8, La transferencia, se ocupa del amor de Alcibíades, de 36 años, por su maestro Sócrates, de 53. En verdad, Alcibíades ama algo que supone que Sócrates tiene, que posee. Así, cuando se reúnen en casa de Agatón, que es un muchacho de 30 años aproximadamente, Alcibíades le habla de su amor y le pide el saber. Sócrates le contesta que él nada sabe, ubicándose en la posición de sujeto y remitiendo el amor a su origen, a su causa. No es a él a quien ama Alcibíades, sino a Agatón. Así, el amor siempre se enlaza a algo que se supone que el otro tiene, ya sea la belleza, el dinero, el saber, la inteligencia, la mirada u otra cuestión. En palabras de Lacan, sería un objeto singular, la galma. En el amor de Alcibíades se trata del saber que supone en Sócrates. En el Seminario 10 bis, Los nombres del Padre, Lacan afirma que la galma es el objeto al cual el sujeto supone que su deseo apunta y conduce al extremo el desconocimiento de ese objeto como causa del deseo. También, y con relación al tratamiento, Lacan, en el Seminario 10, La angustia, nos dice: lo que hace de cada psicoanálisis una aventura única es esta búsqueda de la galma en el campo del otro. Como nos indica Lacan en el Seminario 8, el deseo ocupa un lugar en el margen de la demanda, tal como se presenta. Este planteamiento sugiere que el lugar del deseo
está intrínsecamente ligado a los márgenes de la demanda, lo que implica que el deseo no puede ser plenamente satisfecho dentro de los límites impuestos por las exigencias sociales y las expectativas externas. Pero, ¿qué ocurre con el amor de transferencia en el niño? En él se conjugan las diversas formas del amor ligadas a una sexualidad perverso polimorfa. Su elección e itinerario amoroso no puede ser explicado con arreglo a la ratio. Así Freud, hacia 1939, nos dice: lo que los niños han vivenciado a la edad de 2 años, sin entenderlo, entonces pueden no recordarlo, luego nunca. Salvo en sueños, solo mediante un tratamiento psicoanalítico puede volvérseles consabido, pero en algún momento posterior irrumpe en su vida con impulsos obsesivos, dirige sus acciones, les impone simpatías y antipatías y con harta frecuencia decide sobre su elección amorosa, tan a menudo imposible de fundamentar con arreglo a la ratio. Recordemos que en este juego transferencial está enlazada la transferencia de los padres, de la familia, como ya lo advirtiera Arminda Averasturi, al considerar como uno de los obstáculos fundamentales del psicoanálisis con niños la diversidad de transferencias. Así, en su texto Teoría y técnica del psicoanálisis de niños, se lee: comprendí, por ejemplo, que cuando el padre o la madre reincidían en el colecho o en el castigo corporal, yo me transformaba en una figura muy perseguidora y la culpa que sentían la canalizaban en agresión, dificultando así el tratamiento. Sabemos que la concepción teórica de Averasturi no le permitió un trabajo adecuado de estas transferencias. Incluso, si se trata de un bebé, podemos pensar que nos ubica, vía los padres, en el lugar de un modelo o ayudante, desde el cual podemos operar y desde el cual nuestra palabra queda inscripta en el contexto de la transferencia de los padres. Los juicios clínicos. Por otra parte, la transferencia puede implicar la actividad resistencial, como acontece en las configuraciones narcisistas. En la psicosis nos encontramos con una oscilación que va desde la transferencia propia de la neurosis a la transferencia narcisista. Por ejemplo, Federica, una adolescente con diagnóstico de esquizofrenia, solía considerar y nombrar a su terapeuta como el dulce andante, porque había nacido en enero como Cristo. La joven no tenía alucinaciones auditivas, pero creía firmemente en sus pensamientos delirantes, en su actividad transferencial. Fluctuaba desde el delirio de amor en el que era incluido el analista hasta la erotomanía. En cambio, la transferencia en la neurosis tiene un sesgo diferencial. Veamos cómo se despliega en Freud 1905, quien manifiesta alrededor de los 8 años síntomas neuróticos. Dora, ya en la adolescencia, presentó en su análisis una primera tesis. Su padre la entregaba a los intentos de seducción del señor K para encubrir que eran amantes con la señora K. Sobre este material, Freud realiza una inversión dialéctica. Procura que la joven se pregunte por su intervención en los hechos. Entonces Dora propone una siguiente tesis. Se considera un mero efecto de las circunstancias, un tanto complejas. Esos hechos están ahí, proceden de la realidad y no de mí. Freud le propone una antítesis al convertir en un interrogante la supuesta pasividad de Dora. Se evidencia entonces la actividad de Dora para el mantenimiento de la situación. Ella se aprovecha y beneficia con los obsequios del señor K y de su padre. La joven estalla en celos, afirmando su segunda tesis: ¿cómo no voy a tener celos yo en estas circunstancias? Freud revierte: se trata de una nueva inversión dialéctica. Los motivos no justifican la intensidad de los celos.
Incluso se trataba de una situación conocida desde hace tiempo por ella. La señora K cobra valor no tanto como amante del padre, sino como mujer del señor K, es decir, como su rival. En Dora, la resistencia de transferencia también se exteriorizaba por sus intentos de fascinar a su interlocutor mediante un despliegue escénico. Las metas del análisis son obstaculizadas por un placer por impactar estéticamente al analista. Por otra parte, en nuestra época se pretende sustituir las neurosis actuales de Freud por las llamadas patologías actuales. Así nos encontramos, por ejemplo, que el ataque de pánico procura relevar a las crisis de angustia. Ahora bien, Freud en sus primeros trabajos consideró a las neurosis actuales como incapaces de establecer transferencias y por lo tanto insusceptibles de análisis. Sin embargo, en la interpretación de los sueños 1900, principalmente cuando se refiere a los sueños típicos, y en el caso Dora, 1905, sostuvo que lo sepultado en el inconsciente, aquello actual, posibilita una particular transferencia en el analista de carácter fundamentalmente afectivo vivencial. Los muertos sepultados aparecen como transferencia actual y alcanzan su expresión como letargo o angustia. Al respecto, Freud en 1900 nos dice que lo sepultado está muerto al estilo de las sombras de la Odisea, que despierta a una vida singular tan pronto como beben sangre. Cesio, 1994. La identificación con el narcisismo del sujeto y la falta de interpretación de esta transferencia actual lleva al analista a recurrir a la sugestión o bien a la apelación a drogas que le otorgan un poder que tiene la misma condición sustancial y concreta de las neurosis actuales. Cesio, 1994. Se trata de una transferencia real. Lo real no buscado es encontrado en su valor numérico. No olvidemos que Lacan, en la versión crítica de Rodríguez Ponte, Seminario 22 RCI, clase del 14 de febrero de 1975, nos dice: todo abordaje de lo real vuelve muy difícil no tener en cuenta el número. El número parece, ¿por qué no acoger este término que aquí me llega prematuramente? Todo abordaje de lo real está tejido por el número. Para concluir, la pulsión o querencia tiene un itinerario que comienza en la zona erógena, sigue sus bordes y retorna alrededor del objeto de deseo. En esta vuelta, la pulsión procura su satisfacción, sabemos que es imposible en su totalidad, para lo cual es necesario que cancele la excitación en su fuente. Este acto anímico, como expresión de los llamados lenguajes de pulsión, se enlaza a ciertos verbos como hacerse mirar, o ver, oír o escuchar, chupar, comer, tragar, tocar por otro. De esta manera, cuando se cierra el circuito de la pulsión, aparece un nuevo sujeto. Así, cuando se trata de ubicar la pulsión en el campo de la transferencia, lo que vamos a escuchar es una meta, un elemento de pulsión que adquiere relevancia como una forma gramatical que se escucha, como ya anticipé, en el verbo hacer, en su voz pasiva, hacerse ver, comer, escuchar, chupar.